Nosotros, uno de los objetivos de gobierno era atraer empresas a la ciudad de Zaragoza y para eso dijimos qué podemos hacer con un instrumento que nunca se había empleado en este ayuntamiento para ser capaces de bajar impuestos, como son las ordenanzas fiscales. Para nosotros las ordenanzas fiscales no son un instrumento solo recaudatorio, sino que las hemos aprovechado para que sean un incentivo fiscal para poder atraer empresas generando empleo. Me voy a explicar. Nosotros quisimos bonificar en 3 impuestos, como pueden ser el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de actividades económicas o el ICIO, a toda aquella empresa que genere más de 10 trabajadores y venga a la ciudad de Zaragoza. Es decir, una empresa que venga a la ciudad de Zaragoza, se instale en Zaragoza, genere de 10 trabajadores hasta los que considere, va a tener bonificaciones hasta del 95% en el ICIO, es decir, en el impuesto que grava la construcción de una empresa, en el IBI durante los 5 años siguientes desde que se haga la edificación y en el impuesto de actividades económicas en los 5 años siguientes desde que se inicie la actividad. Esto quiere decir, por ejemplo, que una empresa de 20 trabajadores va a tener una bonificación en estos 3 impuestos y tenía que pagar 82.000 euros del 42%. Una empresa, por ejemplo, de más de 200 trabajadores, que venga y se instale con una inversión, por ejemplo, de más de 4 millones de euros en nuestra ciudad, va a tener una bonificación sin ordenanzas, sin plan fiscal, tendría que pagar unos 350.000 euros, con plan fiscal tiene que pagar un 95% menos. Es decir, son unas bonificaciones fiscales que a día de hoy no existe en ninguna otra gran ciudad regulada. Es verdad que la ley te permite ir caso por caso en función de la especialidad del proyecto, pero es verdad que una regulación homogénea por número de trabajadores y por creación de empleo la tenemos en la ciudad de Zaragoza. Por tanto, Zaragoza es muy atractiva fiscalmente para que las empresas puedan venir y así lo que hacemos es incentivamos la fiscalidad, generamos empleo, generamos inversión y al final hacemos que esas empresas vengan a Zaragoza. Yo creo que la fiscalidad, o el Partido Popular y Ciudadanos en este caso, hemos entendido que la fiscalidad es una herramienta muy potente para atraer inversión a la ciudad y hemos visto como en los últimos tiempos han venido empresas, grandes empresas a la ciudad o van a venir, como puede ser Becton Dickinson, el Hospital de Quirón, Costco en Plaza. Y por tanto yo creo que Zaragoza tiene que ser una ciudad potente, la tenemos que poner en el mapa y todas las empresas tienen que saber que desde luego el ayuntamiento les va a bonificar sus impuestos para que puedan venir. Es verdad que nos ha tocado una legislatura muy complicada, como a todas las instituciones, es verdad. Nosotros somos la 5ª ciudad de España y hemos tenido una pandemia, un COVID y una situación económica heredada muy complicada. Pero es verdad que de 3 años después, desde luego en el área económica ya podemos contar resultados y contar hechos, ¿no? Que yo creo que al final es lo que los políticos que gestionamos nos tenemos que dedicar a contar una vez que se ha trabajado cuáles han sido los resultados de este gobierno. Y es verdad que a mí me gusta contar la verdad. Nosotros llegamos con un ayuntamiento muy endeudado, con 830 millones de deuda municipal, con un presupuesto de 750 que nos encontramos prorrogado. Nos encontramos un agujero dicho por la intervención, no por ningún político, por los técnicos del ayuntamiento, pendiente de pagar de unos 100 millones de euros y una situación de infradotaciones y demás muy compleja. ¿Qué hemos hecho en 3 años? Hemos logrado absorber casi los 100 millones de agujero que nos encontramos pendientes de pagar. Hemos reducido la deuda en 170 millones de euros. Hemos pasado de 830 a 660 millones de euros, con una situación, como digo, muy complicada. Y hemos logrado bajar impuestos, que era uno de los objetivos, estrategias que teníamos en el área de Hacienda. Bajar impuestos, ¿cómo lo hemos hecho? Nosotros nos comprometimos a bajar a las familias numerosas impuestos. Lo hicimos en el primer año, no lo vamos a hacer ni año electoral. Nada más llegar, primeras ordenanzas fiscales, este gobierno hizo la mayor bonificación a familias numerosas de la ciudad, afectó casi a unas 4.000 familias de nuestra ciudad. Yo creo que fue una bonificación de éxito, la pidieron, yo creo que todas las familias numerosas que tengan una vivienda en propiedad han pedido la bonificación del IBI en familias numerosas. Hicimos bonificaciones también en lo que tiene que ser hicimos ordenanzas verdes del segundo año, que fueron ordenanzas medioambientales. Ahora en la ciudad de Zaragoza
Zaragoza bonificamos IBI a todas aquellas industrias, empresas, viviendas que se pongan placas o techos solares, es decir, que la energía sean energías limpias. También están bonificados, pero también hemos bonificado el tipo general del IBI. Esto es muy importante porque el Ayuntamiento de Zaragoza, en tributos propios, es decir, lo que nosotros podemos cobrar, el margen que tenemos de maniobra para bajar la fiscalidad a las familias, el mayor impuesto o tributo que pagan las familias es el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, ¿no? Entonces nosotros somos de las grandes ciudades de España que tenemos el tipo general del IBI más bajo que Madrid, más bajo que Barcelona, más bajo que Valencia, más bajo que Málaga. ¿Qué quiere decir eso? Que el tipo general del IBI, el que paga la generalidad de los zaragozanos, lo tenemos al tipo más bajo, ¿eh? Aún podríamos bajarlo al mínimo legal, que es lo que se comprometió el alcalde, que esperemos que lo podamos hacer en las próximas ordenanzas fiscales, ya estamos trabajando en ello. Y por tanto, yo creo humildemente, siempre, seguro que nos habremos equivocado y se podrían hacer las cosas mejor, pero humildemente creo que en una situación muy compleja como ha sido la económica que hemos vivido en un contexto nacional, este ayuntamiento ha cumplido con los ciudadanos y por tanto tenemos satisfacción, porque es verdad que es complicado cuando llevas un programa electoral a los 3 años, que todavía nos queda un año, que yo siempre digo lo mismo, nos queda todavía un año y nos queda muchísimo trabajo por hacer, o sea, al final en un ayuntamiento es todos los días, tienes que trabajar, entonces quien se piense que todavía nos queda mucho año por gestionar, pero es verdad que en los 3 años el resultado, yo creo que con los datos, no lo voy a decir yo, cualquiera puede valorar, pero vamos, yo creo que hemos cumplido con los ciudadanos, que al final es para lo que nos votaron. Y a mí en el tema de la plusvalía me gusta ser prudente, es verdad que este ayuntamiento con este gobierno tomó un criterio de empezar a devolver plusvalías, es decir, quien no tuviese que pagar plusvalías porque no había habido incremento en la transmisión, que lo que la plusvalía agrava es el incremento en el suelo, en el valor del suelo. Hicimos un criterio único porque es verdad que en la plusvalía ha habido infinidad de jurisprudencia, de doctrina, de pronunciamientos judiciales de juzgados de primera instancia, de TSJ, del Tribunal Constitucional, y es verdad que cuando llegamos aquí había un guirigay de resoluciones y al final el que salía más afectado era el ciudadano, que no sabía qué hacer, que tenía que demostrar si tenía incremento o no tenía incremento, que tenía que recurrir, que tenía que gastarse el dinero en abogados, y es verdad que aquí lo primero que hicimos fue tener un criterio único. El ayuntamiento tiene un criterio, no sé si luego el día de mañana nos lo tumbarán los tribunales o no, pero desde luego nos juntamos, pusimos todo sobre la mesa y hicimos un criterio, y es verdad que se han empezado a devolver muchas plusvalías que aún quedan por devolver a ciudadanos que no tenían por qué pagar. Pero es cierto que también el Gobierno de España nos ha cambiado un criterio de liquidación de las plusvalías y eso ha hecho que tengamos que modificar 2 veces la ordenanza de plusvalías y ahora estemos esperando si el Gobierno de España compensa a los ayuntamientos por la pérdida de recaudación que suponían las plusvalías. En este ayuntamiento ha habido gobiernos que han llegado a cobrar hasta 72 millones de euros por plusvalías. Nosotros ahora estamos en números negativos, pero claro, eso nos afecta también a la recaudación y por tanto nosotros también hemos hecho enmiendas al proyecto de ley que se está tramitando en las Cortes Generales para que se compense, igual que en su día se compensó el impuesto de actividades económicas a los ayuntamientos, que al final lo que hacemos es decirle al ciudadano que pague cuando tenga que pagar y no cuando no lo tenga que hacer. También es una de las grandes preocupaciones y objetivos que nos marcamos en este área, porque al final la contratación municipal es transversal. Es verdad y es cierto que tenemos una ley de contratos del sector público que hay que cumplir y muchas veces yo soy de las que digo aquí, lo reivindico, que es una ley de contratos del sector público, independientemente de quién la aprobase, que es farragosa, es complicada y en las entidades locales en muchas ocasiones nos retrasa la voluntad que queremos de hacer proyectos, pero hay que cumplir la ley y por tanto nosotros como cualquier administración tenemos que cumplir la ley. Pero es verdad que nosotros nos encontramos un elevadísimo volumen de pagos sin estar amparados en contratos. ¿Qué quiere decir eso? Que la preocupación, yo he tenido el honor de estar en la oposición y ahora estar en el gobierno y por tanto hicimos un plan de choque de contratación del 19 a marzo del 22
que hemos regularizado de ese plan de choque el 86% de los contratos. También son datos objetivos, está publicado en la web, cualquier ciudadano lo puede ver, qué contratos hemos licitado que llevaban 6-7 años de no tener un contrato. Eso quiere decir que se estaban pagando servicios sin estar amparados en un contrato. Eso era para el Ayuntamiento de Zaragoza un lastre. Todavía queda mucho por hacer en materia contractual. Ahora hemos implementado también con más personal, hemos dicho a todo aquel funcionario que quisiese trabajar por las tardes para intentar regularizar el máximo de los contratos. ¿Por qué? Porque eso hace que cuando licitas se puedan presentar muchas empresas y que haya bajas, es decir, ahorro de coste económico para el ayuntamiento, regularización de la legalidad, orden en lo que es la contratación y prestación de los servicios, y al final lo que buscamos es esa eficiencia del gasto, dar competitividad a todas las empresas que se quieran presentar, de Zaragoza, de fuera, de Europa, mejor servicio al mejor coste y tener regularizado lo máximo posible en cumplimiento de la legalidad. Y por eso también era uno de los objetivos que tenemos en contratación, y estamos todos los días dedicándole un ratito a la contratación municipal para que se pueda conseguir esos objetivos.